De acuerdo. Bien. Para poder iniciar la ponencia tenemos que tener en cuenta que esta ponencia está dirigida con el objetivo de abarcar el entendimiento claro de las resoluciones administrativas, la práctica, digamos, la utilización de ellas, el uso continuo dentro de la administración pública y el impacto dentro de lo a través de esta ponencia es fomentar una discusión sobre la importancia de la normativa vigente relacionada con estas resoluciones. Bien, la resolución en la administración pública, en esta presente clase, como primer punto, tenemos como plus lo que es la definición de ella. Dentro de ello se ha creído conveniente consignar, por ejemplo, que una resolución es un documento administrativo que contiene una decisión tomada por una autoridad competente en el ámbito de sus atribuciones. Es decir, que este tipo de documento no la puede emitir cualquier tipo de servidor público, sino solamente la autoridad a quien tiene esa atribución o esa competencia. Ahora, las resoluciones administrativas se definen como actos administrativos que resuelven ciertas situaciones específicas en el ámbito público. Asimismo, este tipo de documentos son herramientas fundamentales para la gestión administrativa, las cuales van a influir en diversos procedimientos, tanto legales como administrativos. Asimismo, también es una forma de acto administrativo que implica la voluntad expresa de la administración pública con la finalidad de solucionar un asunto en concreto. Hay que tener en cuenta que este tipo de resoluciones son fundamentales para el funcionamiento del Estado, ya que garantizan el tema de la legalidad, la transparencia y la eficacia en la toma de decisiones. Asimismo, estas garantizan que las acciones administrativas estén reguladas y justificadas. Bien, dentro de las características de una resolución tenemos 5 de ellas, en las cuales tenemos lo que es autoridad competente, el tema del contenido, la notificación, la fundamentación y la publicidad. Ahora, con respecto de la autoridad competente, estas, como ya mencionaba anteriormente, estas básicamente quien las emiten son funcionarios o entidades que tienen ciertas atribuciones legales para hacerlo. Por ejemplo, en una municipalidad distrital, quien tiene competencia para emitir este tipo de documento es el alcalde. Ahora, si el alcalde cree conveniente delegar esta facultad, la delega a nivel solamente administrativo al sugerente municipal. Al igual que en un gobierno regional, digamos, en este tipo de entidades tenemos las resoluciones ejecutivas que son emitidas por el gobernador regional y las resoluciones gerenciales que son las que emite básicamente el gerente designado, siempre y cuando también le deleguen esas facultades. Ahora, dentro del en lo que respecta al contenido, hay que tener en cuenta que en este tipo de documentos debe ser, digamos, el contenido claro y preciso, indicando tanto los fundamentos de hecho como de derecho que justifican la decisión de la emisión de este tipo de documentos. Hay que tener en cuenta también otra de las características que es respecto a la notificación. Hay que tener en cuenta que la notificación de este tipo de documentos resulta esencial y fundamental, ya que a través de la notificación se va a poner en conocimiento de los administrados o interesados y en razón de ello van a emitirse el tema de ciertos efectos legales o jurídicos. Es decir, a través de la notificación, uno ya, cuando se emite un acto resolutivo y es notificado, el administrado, si no está de acuerdo con lo que se pronuncia en ese documento, lo que han resuelto, tiene el derecho de presentar un recurso que se le llama apelación, pero no es que lo pueda presentar en cualquier momento. Hay un plazo perentorio y esto está establecido en la ley 2744. Entonces, por esto es que es importante realizar la notificación. ¿Con qué finalidad? De poder computar plazos y con la finalidad también de acreditar haber puesto en conocimiento de las partes respecto de la situación en concreto que es materia de solución en este documento.
Ahora, en lo que respecta al tema de la fundamentación, hay que tener en cuenta que este tipo de documentos es importante que la motivación explique las razones mediante las cuales se emite esta decisión. Es decir, no es que porque se me ocurre voy a colocarle un párrafo en el que indica que yo otorgo un derecho porque yo quiero. No, este tipo de derecho tiene que estar fundamentado y justificado. Por ello es que tiene que tener tanto base legal como un tema de jurisprudencia, entre otras cosas. Por ello es que dentro de, digamos, para la emisión de ese tipo de documentos se requiere eh, informes o, digamos, un antecedente que acredite el sustento tanto técnico o legal, dependiendo de la materia de la resolución. Ahora, en lo que respecta a la publicidad, hay que tener en cuenta que este tipo de documentos puede confundirse con el tema de la notificación y no es así, es muy distinto. La notificación es comunicar a los interesados, a los involucrados de dicha situación. A diferencia de la publicidad, esto, ¿qué quiere decir? Que muchas de las resoluciones requieren de ser puestas en ciertos medios oficiales que pueden ser el Diario del Peruano, La República y a través del portal de transparencia, con la finalidad de que estos tengan cierta validez y que sean de conocimiento público. Por ejemplo, pueden ser este tipo de documento, de repente una autorización mediante el cual el alcalde se le está otorgando un permiso para que pueda salir de repente del país. Entonces, hay documentos que van a ser importantes y que requieren de cierta publicidad. Incluso mediante una resolución también se puede aprobar lo que es una directiva. Entonces, es importante la publicidad en ciertos casos. Ahora, con respecto a los elementos esenciales, dentro de ellos tenemos el clarity y la precisión, la formalidad y la legalidad. Dentro de los elementos tenemos que tener en cuenta que dentro de ellos incluye el tema del sujeto competente, el objeto de la decisión y la fundamentación. Hay que tener en cuenta que estos aspectos lo que buscan es garantizar que la resolución sea válida y pertinente en su contexto legal y administrativo. Ahora, en lo que respecta al tema de que sea clarity o precisión, se refiere a que sea claro y preciso, eh, quiere decir que dentro del contenido de esta documentación eh, se pueda preservar el tema de un lenguaje claro y directo y que evite ciertas ambigüedades, permitiendo que tanto el destinatario y los interesados puedan comprender de manera directa el contenido de ella sin necesidad de que requieran de repente alguna otra interpretación, porque hay que tener en cuenta que las resoluciones son de conocimiento de los administrados, que muchas veces, algunos de ellos, de repente no tienen los conocimientos profesionales, que por ejemplo, yo no voy a poner en una resolución un término muy jurídico que no va a poder ser entendido por el administrado. Por ejemplo, yo no voy a poner un término en latín que incluso no va a poder ser entendido. Entonces, hay que buscar cierta terminología y cierto lenguaje muy pertinente y muy entendible por parte de los administrados, obviamente sin perder el tema de la formalidad. Entonces también hay que evitar también el tema de ambigüedades, esto es de que hay que evitar el tema de confusiones que puedan generarse por colocar de repente fundamentos que no tienen coherencia dentro de la misma resolución. Supongamos, en un hipotético de los casos, yo no voy a poner en una resolución de ampliación de plazo una normativa respecto de, no sé, si me ocurre la ley de presupuesto. Entonces, hay que también ser consecuentes con lo que colocamos dentro del contenido de la resolución. Es por eso que dentro de ella se va a enmarcar en un sustento tanto legal, técnico si se requiere, y también se van a requerir ciertas opiniones, ¿no? De los funcionarios que tienen a cargo ciertas áreas que meritan, pues, ¿no? Que meritan sus pronunciamientos. Ahora, también tenemos dentro de los elementos el tema de la formalidad y la legalidad.
Dentro de ellos tenemos que tener en cuenta que las resoluciones deben de ajustarse tanto a las normas y a los procedimientos legales establecidos en la normatividad peruana. Es por ello que tenemos también que tener conocimiento y noción general y de ser posible específica de la ley 2744, que es la Ley General de Procedimientos Administrativos. Entonces, en ella, pues, se contemplan el tema de plazos, tanto de presentación de recursos impugnatorios como de atención de ciertas solicitudes, ciertas formalidades, ciertos requisitos. También incluso abarca el tema de otros recursos como son la revisión, entre otras cosas. Entonces, es importante tener conocimiento de esta norma que nos va a ayudar en el continuar de nuestras labores. Ahora, con lo que respecta a la formalidad, ¿esto qué quiere decir? Que se tiene que resguardar cierto formato que va a depender también de cada entidad y del procedimiento administrativo, también que ostente cada una de ellas. Lo que se busca con ello es que se asegure que la resolución tenga una validez legal y que no sea materia de impugnación por carecer de alguno de los requisitos establecidos en la norma y que sea materia de una posible nulidad. Entonces, hay que tener siempre cuidado en el tema de la formalidad y la legalidad del documento. Chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Están todos alineados a lo que estoy comentando? Bien, chicos, continuamos entonces. Ahora, en lo que respecta a los tipos de resoluciones, yo he creído conveniente considerar 3 tipos de resoluciones. Obviamente hay que tener en cuenta que las resoluciones, la tipología que yo he considerado es en razón al contenido de los documentos o a la materia de lo que abarca cada acto resolutivo. Yo he considerado 3 de ellos. Uno son las resoluciones administrativas, como segundo punto las resoluciones jurisdiccionales y como tercer punto que sería el tema de las resoluciones legislativas. Ahora, en lo que respecta a las resoluciones administrativas, tenemos que tener en cuenta que estas son decisiones emitidas por autoridades públicas. En estas van a regular ciertas conductas, establecen ciertos derechos, obligaciones y son vinculantes para los administrados, es decir, son de obligatorio cumplimiento. Entonces, en este ámbito, en la presente, digamos, en la administración pública, la que más vamos a utilizar la tipología es las resoluciones administrativas, debido a que en ellas se van a desarrollar y solucionar ciertas controversias, ciertas solicitudes, ciertos petitorios. Obviamente van a variar el contenido dependiendo a los requisitos contemplados, a las situaciones que lo enmarcan, al cumplimiento de ciertas normas. Entonces, pueden ser incluso resoluciones que den procedencia a un trámite en específico o pueden también ser resoluciones que digamos, de improcedencia sobre algo de lo peticionado, pues, ¿no? Ahora, con respecto a las resoluciones jurisdiccionales, hay que tener en cuenta que estos son actos emitidos específicamente por órganos judiciales. En estos van a resolver ciertos conflictos y estas son decisiones finales y tienen carácter vinculante, caracterizando la justicia. Este tipo de documentos ya estamos abarcados al tema ya pues en lo que respecta como ente que tenemos regulador, que es la Corte Superior de Justicia, en las cuales cada juzgado y cada juez competente va a emitir ciertas sentencias, tanto en primera y segunda instancia, y obviamente ya cuando esté consentida tiene, digamos, es obligatorio cumplimiento. Eh, a diferencia de digamos, en el tema de las resoluciones administrativas, para podernos, digamos, para que pueda un administrado impugnar este tipo de procedimientos, tiene que primero agotar la vía administrativa y posterior a ello incluso puede irse ya a una vía judicial para poder impugnarla y que sea esta resuelta ya por un ente mayor, que sería un juez, y es ahí donde ya se emitiría el tema de una resolución jurisdiccional.
Ahora, también tenemos como tercer punto el tema de las resoluciones legislativas. En estas emanan de cuerpos legislativos y determinan ciertos aspectos normativos. Estas son fundamentales para la creación tanto de leyes y marcos normativos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora, dentro de la presente clase, como tenemos conocimiento que es redacción de documentos de la administración pública, los que más vamos a desarrollar son resoluciones administrativas, debido a que las dos últimas ya enmarcan otro tipo de entes y no están enmarcados al desarrollo de nuestras labores de la presente clase. Bien, ahora, dentro de la estructura de la resolución, hay que tener en cuenta que dentro de, a nivel, digamos, a nivel nacional, es decir, acá en el Perú, estas siempre van a tener ciertos elementos o ciertas partes fundamentales. En el contexto peruano, la resolución administrativa está compuesta por tres partes importantes. Tenemos la parte expositiva, la parte considerativa y la parte resolutiva. Y obviamente en caso hubiera sea necesario el tema de las disposiciones complementarias, pero normalmente siempre encontramos el tema de la parte expositiva, la considerativa y la resolutiva. Obviamente hay que tener en cuenta que cada una de estas partes va a cumplir un rol importante dentro de este documento, que es un acto resolutivo, y pues va a surtir, digamos, va a ser importante porque en base a ello va a surtir efectos jurídicos o administrativos sobre una situación en específico. Es por ello que cada una de estas partes tiene que ser debidamente sustentada debido a que esta no debería ser materia de nulidad. Obviamente, puede incluso estar hecha muy bien una resolución y puede ser materia de impugnación. Eso no da mérito a que no esté bien, pero lo ideal es que no sea una de las justificaciones para ser declarada nula. Entonces hay que tener eso en cuenta, chicos. Ahora, a ver, me dice Carmen, cuando una resolución administrativa determina como infundado o improcedente, ¿qué sigue después? A ver, con respecto a ello, obviamente, Carmen, eso ya queda a discrecionalidad del mismo administrado. Es decir, o el administrado se queda con la resolución administrativa, que sería en primera instancia, o puede presentar su recurso impugnatorio, que sería el recurso de apelación. Pero si dentro de la resolución administrativa, digamos, un abogado puede ver algún tema de alguna nulidad, lo va a interponer alguna nulidad contra este documento. Pero normalmente lo que interponen es un recurso de apelación. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de buscar una decisión distinta a la obtenida en su momento. Y esta es resuelta ya por segunda instancia. Por ejemplo, Proyecto Especial Chira-Piura resuelve en primera instancia y en segunda instancia quien va a resolver es Gobierno Regional Piura. Va a ser siempre un ente distinto, de mayor jerarquía quien va a resolver. Ahora, si ahora tú me preguntas, y luego de que, digamos, después de que resuelve en segunda instancia, ¿qué pasa? Si a pesar de que en segunda instancia de repente reafirman la decisión adoptada en el primer acto resolutivo, el administrado tiene dos opciones, o dejar consentir la resolución o elevarlo a otra vía que sería la vía judicial, en las cuales a nivel de norma tienen, si mal no recuerdo, un aproximado de 90 días para que puedan interponer el proceso contencioso administrativo, en la cual lo que se va a buscar es revocar este acto resolutivo y buscar, digamos, algo favorable a través de la sustentación de ciertos medios probatorios. Hasta allí, Carmen, he podido sanear tu duda. Nulidad. Nulidad se refiere a, digamos, supongamos que encuentren en la resolución un vicio, supongamos que no esté bien fundamentada o que hayan utilizado, supongamos, una norma que no está vigente. Es decir, que la resolución tiene un vicio oculto, y nosotros entonces invocamos el recurso de nulidad
con la finalidad de retrotraer, es decir, que la resolución emitida se anule, que pierda su vigor y que se emita una nueva conteniendo los nuevos fundamentos y posiblemente de repente una nueva opinión en caso haya habido un error. Hasta ahí más o menos te he podido salir la duda. Estoy tratando de que me entiendas a nivel de no terminología legal, porque entiendo que es un poquito a veces tedioso entenderlo. Listo, Carmen. Ahora, pasamos en cuanto a la estructura de una resolución. Chicos, ¿alguna pregunta hasta allí adicional a la ya dicha por Carmen? Bien, chicos, proseguimos entonces. Ahora, si ya nos vamos a la estructura de la resolución, como primer parte tenemos, y es importante, y es creo la que siempre vamos a poder enmarcar en nuestros documentos protocolares. Creo que en el continuar del desarrollo de nuestros temas, tanto de la unidad 1 como de la unidad 2, hemos tenido que siempre es importante el tema del encabezado y que siempre permanece dentro de la estructura como la parte primigenia del documento. Y este es el encabezado. Ahora, si nos preguntamos qué debe incluir el encabezado, yo les he puesto a nivel de visualización una imagen de una resolución. Como primer punto, a nivel de encabezado, este debe de contener el tema de la identificación del organismo emisor. ¿Y esto a qué se refiere? Algún logotipo y el nombre de la entidad quien emite el documento. En este caso va a ser la entidad, ¿correcto? Y en el presente ejemplo tenemos lo que es la Municipalidad Provincial de Cajamarca. Ahora, posterior a ello, también tenemos que consignar lo que es la denominación resolución, pero digamos, cada entidad va a tener una terminología distinta. Por ejemplo, aquí estamos hablando de una municipalidad provincial. Tanto municipalidad provincial como municipalidad distrital va a contener el tema, la denominación de resolución de alcaldía. Pero si nosotros ya no nos vamos a una resolución emitida por un gerente municipal, se denominará resolución gerencial. Y hay que consignar también el tema de la numeración. Cada resolución, al igual que un memorándum, que una carta, que un oficio, contemplan una numeración en específico. Adicionalmente a ello de la numeración, que siempre tiene que ser correlativa, en un orden continuo, dependiendo de la fecha de la emisión del documento. Luego, el año en la que se emite el documento, el ente quien lo emite y en siglas el tema de la entidad que lo emite, pues, ¿no? Ahora, posterior a ello, tenemos también la consignación de la fecha. Tenemos que consignar el tema lugar y fecha en la que se emite el documento. Y adicionalmente a ello también colocamos el tema de la denominación de quien lo emite. En este caso, como es una resolución de alcaldía, le colocamos el alcalde de la municipalidad provincial de Cajamarca. Obviamente ahí consignamos como una autoridad quien es competente para emitir este tipo de documentos. Este apartado básicamente lo que va a permitir es entender tanto el tema de la validez y el contexto de una resolución. Es decir, te va a marcar digamos, te va a marcar la persona que, digamos, el funcionario competente para emitirlo, te va a consignar la identificación de la resolución, te va a consignar la identificación del órgano emisor o entidad emisora y la fecha en la que es emitida. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? Bien, creo que no hay ninguna. Prosigamos. Ahora, ya nos vamos, digamos, a la parte importante dentro de la estructura de resolución. Hay que tener en cuenta que dentro de la estructura, ya del desarrollo de la estructura de la documentación,
se debe de tener en cuenta 3 pasos, que sería la formulación del problema, el análisis y la conclusión. Ahora, básicamente a nivel de decisiones legales se tiene en cuenta que esta documentación presenta una estructura tripartita, es decir, presenta 3 partes. Digamos, el tema, la parte expositiva, la parte considerativa y la parte resolutiva. Ahora, en lo que respecta a la parte considerativa, como primer punto, en esta parte, digamos, hace referencia al tema de los antecedentes que motivan la resolución administrativa. Se inicia con una palabra que puede ser visto, vista o vistas. Ahora, ¿cuál es la diferencia unas de otras? Cuando nosotros hablamos de visto o vista, es de manera singular, puede ser utilizada cualquiera de los dos, pero particularmente yo utilizo más visto o vistas. El tema de vistas ya está referido a un tema más plural, es decir, cuando ya va a contener más de una documentación. Normalmente visto yo consigno cuando solamente está evocada de repente algún informe o alguna norma en específico que digamos que tengo que hacer referencia porque en base a ello yo voy a emitir este acto resolutivo. Ahora, digamos, dentro de la parte expositiva, lo que se va a buscar es anunciar la razón del pronunciamiento de esta decisión por la autoridad competente. Como ya mencioné, en esta parte lo que se va a hacer es el planteamiento del problema a resolver. Puede adoptar varios nombres como planteamiento de problema, tema a resolver, cuestión de discusión, entre otros. Lo importante es que en esta se define específicamente la materia de pronunciamiento con la mayor claridad posible y obviamente en esta puede tener varias aristas, varios aspectos, varios componentes y estas se formularán aquí. Por ejemplo, en el presente ejemplo tenemos la denominación visto y tenemos la denominación de un informe. Tenemos informe tal emitido por la oficina de la Secretaría de la Oficina de Tesorería, con el cual informa sobre el registro de penalidad aplicada a la empresa Consorcio Cruz de Motupe, Peruvian Maquinaria IRL, habiéndose realizado el registro de ingreso de la fuente de financiamiento 02, rubro 09, recursos directamente recaudados, por el cual se debe realizar la incorporación de recursos vía crédito suplementario en el presupuesto del sector público en el año fiscal 2025. Si apreciamos allí, ¿por qué se consigna visto? Porque solamente está, digamos, dirigido a un solo documento que sería el informe. Y obviamente en el desagregado lo que se hace es poner un pequeño sustrato de manera muy clara y muy sucinta del problema que se enmarca. En este informe se tiene, digamos, en esta partecita se tiene que consignar, se tiene que identificar la numeración del documento, qué tipo de documento es, la fecha, quién lo emite. Obviamente, de preferencia siempre se debe de colocar solamente el cargo o la oficina. Yo la verdad trato siempre de evitar el tema de la consignación de nombres y apellidos del funcionario porque particularmente a mí me resulta un poquito, no tiene, digamos, una mayor relevancia porque al final, si estamos hablando de una fecha en específico y la unidad o el funcionario, quien ha presentado este informe, ¿no? Y obviamente un desagregado del asunto del documento y qué es lo que se va a llevar a cabo. O sea, básicamente es como el planteamiento de un problema. Ahora, en lo que respecta a la parte considerativa, dentro de ella básicamente ya contiene el análisis de la cuestión en debate. O sea, yo ya después de haber planteado a nivel expositivo de lo que va a tratar el tema, yo en la parte considerativa, yo ya voy a hacer un análisis en cuestión del debate. En esta, pues puedo adoptar ciertos nombres como considerando sobre hechos o sobre derecho aplicables, razonamiento, entre otros.
Aquí solamente se va a considerar lo más relevante. Me dice Carmen, en el visto puede ir varias oficinas. Sí, claro, Carmen, pueden ir varias oficinas. Por eso es la utilización de vistos, vista o vistas. Entonces, o incluso también podemos considerar el tema de vistos. Pero como te digo, la diferencia es, si es solamente un documento, se consigna visto o vista. Pero si es de manera plural, ya consignamos vistos o vistas. ¿Correcto? Listo. Ahora, como les mencionaba, básicamente aquí en la parte considerativa, lo que se va a buscar es consignar lo más relevante, lo más importante, ya que en ello se van a ir valorando los medios probatorios para el establecimiento de manera razonada sobre los hechos en materia de imputación. Eh, digamos, incluso también en esta parte se van a consignar el tema de la normativa aplicable. Dentro de esta parte, lo que se busca básicamente es el tema de desarrollar la argumentación jurídica que sustenta la resolución, acompañada también de la interpretación, o sea, de un análisis interpretativo sobre una cuestión en específico. Obviamente, van a haber resoluciones que no necesariamente van a necesitar mayor argumentación que la norma existente, porque ya hay, digamos, normas que ya te establecen qué es lo que tienes que hacer. Por ejemplo, en una resolución me indican que tengo que hacer tengo que resolver designando al encargado de implementar el control interno. Entonces, si yo me voy a la norma, yo no tengo que dar mayor análisis, porque es algo que ya está establecido en la norma. La norma me establece que el alcalde o el titular del pliego es quien tiene que emitir un acto resolutivo en el cual designe o encargue como responsable a uno de los funcionarios como el responsable de implementar el control interno dentro de la entidad. Entonces, allí no va a haber mayor análisis más que la consignación de la normativa en la parte considerativa. Por eso es importante que van a tener en cuenta que a nivel de acto resolutivo vamos a tener una variación de manera continua. A nivel de estructura se van a contemplar las mismas partes, pero a nivel ya de desarrollo de cada una de ellas va a variar dependiendo del caso. Así que hay que tener esto en cuenta porque de repente mañana pasado digan, bueno, yo llevé mi curso y me dicen tengo que hacer tal documento y tienes que hacer un análisis, pero tú ves la situación y dices, no, a mí mi curso me indicaron que si ya estaba establecida la norma, de repente yo ya no tengo que hacer mayor análisis. Entonces es viable eso. Entonces hay que tener eso siempre en cuenta. No necesariamente van a haber resoluciones que se va a requerir un análisis necesario complementario a lo establecido en la norma. ¿Correcto, chicos? Ahora, en esta parte es la parte considerativa a nivel ya de desarrollo de la resolución que he venido presentando. Aquí consignamos la palabra considerando y obviamente en cada párrafo va a ir contemplado cada una de las argumentaciones o análisis realizado. Ustedes van a tener siempre una ayuda, no es que ustedes se van a inventar el acto resolutivo, porque para ello van a haber casos, como ya les comenté, que ustedes van a tener el plus que van a tener el informe. Dentro del informe, el especialista o el funcionario que emite el documento les va a servir como sustento para la parte considerativa y también para la parte expositiva. En la parte expositiva van a considerar a nivel muy sucinto, muy detallado, la consignación de planteamiento del problema. Incluso hay casos, yo los he visto, donde haces el planteamiento del problema, pero también consignas toda la documentación que abarca el expediente administrativo. Obviamente vamos a colocar las partes más importantes, porque supongamos que eh, no sé, haya una notificación, la notificación no la vamos a consignar allí. Lo que vamos a colocar, por ejemplo, siempre yo he trabajado es la solicitud en caso sea un acto solicitado por algún administrado,
algún informe técnico, algún informe legal, y obviamente en base a ello yo ya me voy a ir guiando, tanto en la parte considerativa como en la parte expositiva. Ya, chicos, aquí básicamente, como podemos visualizar, se ha desarrollado el tema normativo con respecto a lo que es las normas emitidas tanto por el Ministerio de Economía y Finanzas, porque hay que tener en cuenta que dentro del contexto y el ejemplo que he presentado es una resolución de materia presupuestal, en las cuales lo que se está planteando o lo que se está solicitando es que se emita el acto resolutivo con la finalidad de incorporar un dinero al presupuesto de la entidad. Entonces, esto va a estar enmarcado en alguna normatividad y, digamos, el informe lo que plantea es el sustento y la solicitud de lo que se requiere. ¿Correcto, chicos? En esto siempre se va a detallar en cada párrafo, por ejemplo, si ya estamos invocando y desarrollando cada uno de los informes, vamos a consignar que, mediante, y podemos variar, ya sea consignar el tema de la norma o en el caso de informe colocar que mediante informe la numeración tal cual está de fecha tal y consignar la persona a quien lo ha emitido el documento y en este mismo ya vamos a consignar básicamente un pequeño resumen de lo que consiste este tipo de documentos, o sea, de qué es lo que va a tratar, de qué es lo que está solicitando. Mayormente se pueden ir al tema de conclusiones del documento, del informe, para que ustedes puedan facilitar en el tema de la redacción de este documento. Ahora, en lo que respecta a la parte resolutiva, básicamente ahí ya estamos finalizando el acto resolutivo, la resolución administrativa. En esta básicamente va a consignarse la decisión final del documento, las disposiciones, los efectos. Hay que tener en cuenta que esta parte es considerada como la conclusión de una resolución. En esta, de manera muy sucinta, se va a consignar sobre las acciones futuras o las acciones que se están planteando ejecutar. Obviamente hay que tener en cuenta que quien la va a emitir es la autoridad administrativa competente de manera muy clara y precisa. En esta parte es fundamental que se debe de comprender el alcance de la resolución y las acciones que se deben de llevar a cabo como resultado de la misma. Es decir, a nivel de resolución yo no voy a consignar en un acápite como un actuar algo que sea imposible ejecutar. Entonces, por eso es que es importante poder desarrollar una terminología clara, precisa y también tener en cuenta qué es lo que se está planteando en la problemática y qué es lo que están sugiriendo los especialistas para que la autoridad competente tome una decisión y esta decisión sea planteada de manera precisa en la parte resolutiva, en la parte de conclusión. Ahora, en la parte de conclusión, hay que tener en cuenta que en esta parte pueden tener más de un artículo. A veces se consigna, se resuelve que dos puntos o se resuelve dos puntos y consignamos primero tal cosa, segundo tal cosa, tercero tal punto. Dentro de esa parte resolutiva también se va a consignar algo muy importante y esto es que aquí también se va a consignar dentro de uno de estos acápites es la notificación al administrado. Entonces aquí básicamente se van a hacer las decisiones que se van a tomar. En el ítem 1 obviamente va a estar indicado la procedencia o improcedencia de un documento o de algo en específico, de un caso en específico. Como punto 2 puede ser de repente la necesidad de que se notifique al administrado y de repente como tercer ítem que se notifique a alguna autoridad de repente competente y que deba intervenir en el caso. Entonces, yo se les estoy dando a nivel de ejemplo. Y para finalizar, también tiene que estar considerada la terminología de publíquese, regístrese. Aquí, por ejemplo, les tengo un ejemplo en los cuales consignamos, por ejemplo, se resuelve.
Artículo 1. Objetivo. Autorícese la incorporación de saldos de balance en el presupuesto institucional de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, del Departamento de Cajamarca, para el año fiscal 2025, hasta por la suma de 17.618 soles, con cargo a la fuente de financiamiento 2, recursos directamente recaudados, de acuerdo al siguiente desagregado. Entonces, allí van, aquí en el presente ejemplo se ha hecho el desagregado a nivel presupuestal y este desagregado obviamente va a estar consignado dentro de uno de los informes que entiendo yo que quien lo ha emitido es el especialista de tesorería o de presupuesto. Podría, es lo que se puede visualizar. Ahora, en el artículo 2 se ha consignado la oficina de presupuesto, la que haga sus veces, solicita a la Dirección General de Presupuesto Público de corresponder las codificaciones que se requieran como consecuencia de la incorporación de nuevas partidas de ingreso financiadas y utilidades de medio. Entonces, de ahí, como ítem 3 dice, nota para modificación presupuestaria. La oficina de presupuesto, la que haga sus veces, elabora los correspondientes notas de modificación presupuestaria, entre otras cosas. Luego, artículo 4, tenemos la presentación de la resolución. Y como último ítem tenemos la publicación. Entonces, obviamente en cada parte resolutiva va a variar la cantidad de artículos que se consigne. Van a variar dependiendo de la situación. Entonces, no hay un número en específico, no hay un limitativo. A nivel de estructura, básicamente se van a tener ustedes que guiar yo voy a tener que tener en cuenta que yo, como he asistido a mis cursos, yo voy a tener en cuenta que la resolución me va a tener el tema del encabezado, el tema de la parte expositiva, el tema de la parte expositiva y la parte resolutiva. Eso básicamente va a ser mi directriz para yo poder emitir o poder elaborar este tipo de documentos. Obviamente va a variar el desarrollo de la misma dependiendo del tipo de resolución. Porque, por ejemplo, a nivel de experiencia, hay resoluciones como esta la que he presentado en la presente diapositiva, donde se desarrolla, digamos, a nivel breve cada uno de los informes, la norma y todo eso. Pero hay resoluciones que van a requerir consignar mayor documentación debido al trámite, digamos, a la materia a la que se refiere. Y una de ellas es la de procedimientos administrativos sancionadores, donde va a ir consignado básicamente a nivel de detalle todo lo obrante en el expediente en la cual se llevó a cabo el procedimiento administrativo sancionador de un servidor público. Entonces con esto, ¿qué podemos decir? Que dentro de la administración pública, la resolución es el pan de cada día, chicos. Entonces, me dice Carmen, profe, ¿qué documentos específicos se debe considerar para elaborar una resolución administrativa? Carmen, mira, respecto a los casos van a variar de manera, o sea, no te puedo decir muy específica, solamente esto lo vas a necesitar. Para ello, uno tiene que leer el expediente, pero te voy a dar un ejemplo, por ejemplo, para que tú puedas orientarte. Si nosotros hablamos de una resolución en la cual se va a aprobar una ampliación de plazo, lo que yo voy a trabajar es la solicitud del contratista, el informe del supervisor, el informe del área que sería infraestructura, el informe legal. Esos serían mis documentos que yo voy a considerar. Complementariamente a ello, voy a considerar la base legal. Entonces, eso es lo que yo trabajaría a nivel de parte considerativa. Ahora, de repente te preguntas, ¿en qué orden yo debo de colocarlos? Dependiendo de la entidad. Hay entidades que ya tienen su modalidad de cómo realizar este tipo de documentos. Lo que nunca va a variar es que la resolución tenga parte expositiva, parte considerativa y parte resolutiva.
¿Por qué te digo esto? Porque hay entidades en las cuales su forma de trabajar es que empiecen digamos, del documento más antiguo al más actual, o puede que empiecen de consignar primero y luego de ellos colocan lo que es la base legal. Y hay otras entidades que colocan primero la base legal y luego ya empiezan a hacer el desagregado de los antecedentes. Incluso puede variar también la forma en como la consignen. Hay unos que van a consignarla desde la fecha más antigua hasta la más actual y otros de manera distinta, de la más actual a la más antigua. Entonces, a nivel de contenido, no hay una directriz en específico que me diga, solo esto voy a tener que considerar para este caso. No. A nivel de estructura, es lo único que nos podemos definir, porque a nivel de acto resolutivo va a variar. ¿Hasta allí claro, Carmen? Y la distribución tiene que ser personalmente. ¿Te refieres a la notificación del documento, del acto resolutivo? Ya. Hay que tener en cuenta que como en la actualidad ya han habido modificatorias en la norma, la resolución también puede ser notificada de manera virtual como presencial. Obviamente van a haber casos en los que sí se requieren de manera presencial. Por ejemplo, dentro de una resolución de este tipo de documentos, también se van a designar a funcionarios públicos. Entonces, normalmente se va y se les notifica directamente a los funcionarios que van a ser designados para desempeñar un cargo. Pero hay casos que básicamente son válidos con la notificación pudiendo ser virtual o presencial. En ese aspecto no hay una limitativa, porque lo único es que se tiene que notificar. Basta y sobra con que yo tenga la firma del administrado o a nivel de correo la conformidad de haberlo recepcionado. Porque a nivel de correo no sé si les ha pasado que les ha llegado un documento y a nivel de mensaje les indique, sírvase a dar conformidad de la recepción del documento. Entonces uno tiene que, digamos, considerar el tema de la recepción del documento. Hasta ahí, chicos, todo saneado. Listo, Carmen. A ver, chicos, ¿alguna otra pregunta? Bien. Ahora, ya después de haber culminado lo que es la parte expositiva, considerativa y resolutiva, también tenemos que considerar como una de las partes la consignación de las firmas. Digamos, aquí en esta parte vas a tener que obrar la firma de la autoridad competente que respalda la resolución. Aquí va a ir necesariamente sí o sí la firma del funcionario competente, pero a la actualidad hay que tener en cuenta que la firma también puede ser digital, pero al decir digital no es que yo voy a colocar la foto de la firma del funcionario, no. Cuando ya se consigna la firma del funcionario tal cual la que obra en el DNI, tiene que ser de manera suscrita de manera personal, digámoslo así. Si nosotros ya hablamos de una firma digital, es una firma que ya está regulada por la misma RENIEC. RENIEC te da un token especial y te habilita una contraseña en específico para que tú puedas suscribir ciertos documentos y estos mismos ya ostenten tanto el tema de vistos como el tema de firmas con el logo de la entidad y los datos específicos y la fecha, así como se puede visualizar aquí. Ahora, a nivel de pregunta, si tenemos aquí una resolución de alcaldía, ¿quién la suscribe? ¿El alcalde o el gerente, chicos? Les vuelvo a preguntar, chicos, si tenemos el ejemplo de acá, donde es una resolución de alcaldía, ¿quién la suscribe?
El alcalde. Bien, Vivian, el alcalde. ¿Cuándo decimos que la firma el gerente? Cuando el gerente ostenta las facultades otorgadas por el mismo alcalde, pero no va a decir resolución de alcaldía. Se va a llamar resolución gerencial. Esa es la diferencia. No hay que confundir. Por eso es que es importante también tener en cuenta esta terminología. Cuando nosotros ya hablamos del tema de resolución de alcaldía, quien lo firma es el alcalde, que es la autoridad competente. Pero si en el documento me dice nivel dentro del encabezado, resolución de gerencia, la va a emitir, la va a suscribir el gerente. Ahora, si nosotros hablamos de una resolución ejecutiva regional, ¿quién la va a emitir? ¿Quién la va a suscribir, perdón? El gobernador. Correcto, Vivian, sí, el gobernador. Ahora, contrario a un censo, si la resolución tiene la denominación resolución gerencial general regional, ¿quién la suscribe? El gerente, correcto, chicos. Entonces, es importante siempre tener en cuenta la variación de este tipo de documentos y la denominación. ¿Por qué? Esto nos va a ayudar para poder identificar quién es la autoridad competente a suscribir estos documentos, porque en algún momento ustedes van a estar trabajando en el sector público y les van a de repente encomendar realizar esta labor. Entonces, esto hay que tener siempre presente, chicos. ¿Hasta allí todo claro? Bien. Ahora, dentro de la emisión, Carmen me dice, ¿y cómo se busca en la web? Hay que tener en cuenta que cada entidad pública tiene un portal, tiene una página. Entonces, estas resoluciones las podemos encontrar de repente en el acápite donde diga normas, normas o acuerdos y resoluciones. Entonces, allí es donde podemos ubicarlas. Antes de finalizar la clase, les voy a explicar a nivel de navegador para que les pueda facilitar. Lo que sí les pido que me hagan acuerdo, por favor. ¿Sí? Listo. A ver. En lo que respecta a la normatividad, hay que tener en cuenta que este tipo de documentos, actos resolutivos básicamente, estos como ponen fin a un procedimiento en específico, estos deben de cumplir los requisitos del acto administrativo, los cuales están señalados en el capítulo primero del título primero de la ley 2744. Allí establece que, digamos, se indica de que los procedimientos iniciados a petición del interesado dentro de la resolución, digamos, tiene que ser congruente con las peticiones formuladas. Es decir, en primer lugar, eh, una solicitud tiene que ir ligada dentro de los parámetros a nivel resolutivo de la resolución, pero en el acto resolutivo no podemos ir más allá de lo que nos solicita. Supongamos que nos dicen que nos solicitan de repente el tema de la reducción, supongamos, reducción
de un área, por ejemplo, reducción de un área, no sé, se me ocurre rectificación de linderos, por ejemplo. Ya, entonces, rectificación de linderos, pero yo me pronuncio y te digo, mira, también puede proceder una independización. Entonces, no es congruente con lo que me peticiona el administrado y lo que yo voy a resolver. Es incluso incongruente decir que yo solicito la independización de un predio y al final lo que hacen es una acumulación. Entonces, en primer lugar, el acto resolutivo tiene que ser congruente con lo peticionado. Y asimismo hay que tener en cuenta que nunca se puede ir más allá de lo peticionado. Ahora, como ya les indicaba, con la final, esta norma, digamos, la 2744 y el cumplimiento de estos requisitos, lo que se busca es asegurar que las resoluciones sean transparentes, justas y que de repente puedan ser atendidas mediante otros recursos que sería la revisión o que incluso puedan ser materia de una revisión. Y estos, que es que, digamos, el tema de la revisión, la reconsideración, estos son considerados medios impugnatorios, recursos impugnatorios dentro de la ley 2744. ¿Con qué finalidad? De, digamos, de poder impugnar o variar el criterio adoptado en la parte resolutiva de un documento. Ahora, a nivel práctico en el Perú, se presentan diversos casos de actos resolutivos. Eh, yo les he consignado tres, pero a nivel continuo yo les voy a ir detallando qué otros ejemplos podrían ser. Por ejemplo, tenemos el tema de implementación de políticas públicas. Esto es decir, que a través de un acto resolutivo lo que se va a buscar es implementar en una institución ciertas medidas de salud pública, como campañas de vacunación, campañas de médicas, incluso también se puede implementar el tema digamos, la implementación de alguna norma. Por ejemplo, yo trabajé en una municipalidad en la cual a través de este acto resolutivo lo que se planteó es la implementación y la aprobación de una norma referida al hostigamiento laboral. Obviamente esto era una implementación política por cuanto el Ministerio de la Mujer estaba requiriendo a nivel tanto de gobiernos locales y regionales la implementación de esta norma y a la vez la conformación de un comité el cual iba a estar encargado de evaluar ciertos casos relacionados al tema de hostigamiento laboral. Ahora, también tenemos el tema de asignaciones presupuestarias. Este tipo de resoluciones son muy continuas en la administración pública debido a que, por ejemplo, sale un recurso, un decreto supremo en las cuales están indicando como parte resolutiva, dice, incorpore ese presupuesto a tal entidad por tal monto. Entonces, el acto resolutivo se genera para incorporar este presupuesto en la entidad y que este sea subido a un sistema en específico y que sea aprobado a través del MEF para que puedan trasladar ese dinero a los, digamos, a, a las partidas presupuestarias que ya tienen contempladas, que en este caso pueden ser para un proyecto en específico, pueden ser para incluso gastos generales, entre otras cosas. Normalmente son para gastos en específico. Por ejemplo, en el tema en el tiempo del COVID se plantearon diversos decretos supremos en los cuales se buscó otorgar ciertas bonificaciones, por ejemplo, la adquisición de canastas. No sé si ustedes se acuerdan, se implementó acá en el Perú que se destine un monto en específico para la adquisición de víveres para personas de bajos recursos
quienes pues en ese interín eran los más afectados por cuanto a ellos, al ser informales, no ostentaban un ingreso mensual o continuo. Entonces ellos estaban siendo como parte afectada. Y ahora, también en otro ejemplo, también tenemos el tema de financiamiento de obras, financiamiento de fichas técnicas, y para estos actos resolutivos también se emiten. Incluso hasta para aprobar un expediente técnico a nivel de contrataciones también se emite este tipo de documentos. Obviamente a nivel de resolución se va a considerar el tema de qué es un expediente técnico, de qué es lo que obra, se tiene que buscar a nivel normativo qué es lo que digamos, qué es lo que habla como expediente. Si mal no recuerdo, a nivel de contrataciones creo que también está la definición que es un expediente técnico, y eso también se puede utilizar, si mal no recuerdo, está a nivel de glosario. También incluso importante, también se presentan actos resolutivos relacionados a autorizaciones o licencias, tanto para el tema de licencias de construcción, licencias de funcionamiento, también el tema importante de independizaciones, también se emite este tipo de actos resolutivos para independización, para el tema de acumulación. También se consigna el tema de actos resolutivos para eh, para incluso dar por concluido una solicitud de un administrado. Supongamos que el administrado esté solicitando la adquisición o la compra-venta de un inmueble bajo una norma. Entonces, de repente, le declaran improcedente y puede ser mediante un acto resolutivo. Ahora, incluso también un acto resolutivo se emite cuando no sé si ustedes han visto casos en los cuales personas que trabajan en el sector público, pero son contratados bajo locación de servicios, y estas personas, al cumplir cierto periodo dentro de la administración pública, lo que hacen es iniciar un proceso judicial para poder incorporarse en dicha entidad bajo un régimen distinto al que estuvieron primigeniamente. Por ejemplo, si esa municipalidad normalmente se incorporan para 276, y cuando es para régimen 728, se incorporan cumpliendo de manera distinta ciertos requisitos. Ahora, allí incluso ya emitiéndose la sentencia, se les reconoce, supongamos, ciertos beneficios laborales, como puede ser el tema las remuneraciones no percibidas, puede ser ciertos derechos que no se, me dice Gloria, cambio, sí, correcto, también puede ser cambio de régimen laboral, también puede ser el tema de homologación, pero la mayoría de entidades públicas, como ya es un tema de cambio de régimen laboral y cambio de repente homologación en cuanto a la remuneración, lo que siempre prefieren es de que los servidores públicos o los demandantes, que serían los trabajadores, vayan primero a una vía judicial, y ya con su sentencia firme y consentida, la ingresan a la entidad y ya se valida a través de un acto resolutivo emitido por la entidad que digamos que la entidad demandada en ese entonces. Entonces, con esto que podemos ver, chicos, que a nivel general, pues, una resolución no tiene una guía para poder implementar sobre qué casos en específico van a poder considerarse, porque cada acto resolutivo va a variar dependiendo del trámite, de la materia, y como podemos ver, existen infinidades de tipos de actos resolutivos. Entonces, yo como recomendación, y eso yo lo he hecho, es a veces buscar a nivel de Google modelos. Y antes de finalizar, yo les voy a enseñar más o menos cómo yo lo hago para que pudieran ustedes tener ciertos modelos, porque a veces los modelos nos ayudan mucho, pero lo ideal siempre es buscar de un modelo, digamos, tema en específico, varios modelitos, para que nosotros no solamente copiemos y peguemos, sino adecuemos y de repente complementemos los estilos que tiene cada entidad, y poder de repente hacer uno propio.
¿Por qué? Porque a veces también hay que también ser creativos, porque a veces puede que de repente esté mal un modelo, entonces uno ya teniendo varios modelitos o varias opiniones, como que nos va a ayudar a afianzar y mejorar de repente el modelo que queremos hacer. Y obviamente siempre guardar la información, siempre considerar, por ejemplo, en nuestros archivadores, en nuestro acervo documentario a nivel digital, consignar el documento y la materia de lo que está tratando la resolución, porque ya a posteriori en los trabajos continuos nos va a servir y la manera más rápida de poder ubicar es a través de la materia que contiene este acto resolutivo. O incluso también es aplicable tanto para cartas, como para oficios, como para solicitudes, memorándum, entre otros. Ahora, aquí yo les he traído un modelo en específico, en las cuales vamos a apreciar el tema de la estructura, al igual que en el primer modelo. He dado esta partecita porque esto incluso les va a ayudar como un modelo para su continuar en labores, ya que se consigue el tema de vistos, el tema de considerando y el tema de se resuelve. Y obviamente el tema de los artículos y la firma. Entonces, este ya es un modelo que pueden ustedes eh, sacar de la misma diapositiva para que puedan utilizarlo en el continuar de sus labores. Obviamente, este es un modelo básico que pueden irlo mejorando de manera continua y complementarla. Tenemos el tema de lo que es la denominación. Aquí solamente hemos considerado el tema de resolución y he considerado el tema de ciertos paréntesis que van a poder considerar la variación de que sea resolución de alcaldía, de gerencia, perdón, resolución ejecutiva. Como les digo, esto siempre va a variar dependiendo de la autoridad quien emite este documento y quien suscribe. Y el numeración también es importante tener siempre un correlativo en cuanto a la numeración, la consignación, el tema del año en el que se consigna, y también las siglas y la numeración de la entidad que va que tiene a cargo este documento. Obviamente las siglas siempre van a ser a nivel de alcaldía, va a ser la A nivel de gerencia municipal va a ser GM y las siglas de la entidad, pues, ¿no? Por ejemplo, puede ser resolución de alcaldía número 1-2025-, colocamos, supongamos, en siglas la municipalidad, por ejemplo, MDSMF, dice Municipalidad Ciudad San Miguel del Faique. Entonces, son cositas así que siempre van a ir variando. Y guión A, porque es emitida por alcaldía. Ahora, luego de ello, tenemos la consignación del lugar y la fecha de emisión. También tenemos la consignación de vistos, donde va a ir considerado el tema del desagregado del planteamiento del problema. Podemos consignar como el expediente administrativo número tal, o podemos consignar la solicitud sin número, incluso podemos consignar el número de hoja de ruta, porque hay que recordar que hay entidades que toda solicitud o todo documento que ingresa por mesa de parte se consigna el tema de una numeración en el sistema. A nivel del Perú tenemos implementado lo que es el SIGEA, que es el Sistema Integrado de Gestión. Y allí pues se consigna toda la documentación de manera consecutiva y anual. Y además de ello, no solamente a nivel de numeración, sino que la documentación ya es escaneada, ya está digitalizada y permite el tema del seguimiento de estos documentos en las cuales se va a poder visualizar con el número de hoja de ruta, el área en la que se encuentra, el estatus, y si ya ha sido atendido, también va a considerarse el tema de que ha sido atendido, con qué documento, con la finalidad de poder facilitar tanto a las labores del servidor público como también a que el mismo administrado pueda darle seguimiento y pueda tener, digamos, no tenga la necesidad de acudir a la entidad de manera física y darle seguimiento. Pero
a veces es importante también acudir a la entidad para ir personalmente con el funcionario, con el especialista que tiene a cargo, porque a veces, bueno, lamentablemente la burocracia existe y a veces el expediente o el documento no se mueve solo. Entonces hay que ir a meter un poquito de presión, chicos, y a dar tramitología a ciertas cosas. Ahora, en el tema del considerando, como ya les indicaba, se consigna el tema, en el caso de municipalidad se consigna que la municipalidad, consignamos el nombre, conforme al artículo 194 de la Constitución Política del Perú, al ser un gobierno local, goza de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Este apartado, chicos, tengan en cuenta que ese apartado se va siempre a tener que considerar en las resoluciones de alcaldía. ¿Ya? Y obviamente de ahí va a ir el desagregado, el tema de del detalle de los informes, alguna otra norma que marca la solicitud o el caso en específico que se va a resolver en la resolución. Y también, cuando es de alcaldía, se tiene que consignar de conformidad a las facultades otorgadas mediante resolución de alcaldía tal, que aprueba la directiva tal. En este caso, cuando hablamos de conformidad a las facultades otorgadas mediante resolución de alcaldía, a veces también solemos consignar cuando las resoluciones son emitidas por un gerente municipal. Y a nivel, cuando decimos de conformidad con las facultades otorgadas mediante resolución tal, consignamos el acto resolutivo y la numeración mediante el cual se le designó al gerente las facultades para poder emitir este documento. Ahora, chicos, algo importante que deben de tener en cuenta. Si ustedes, supongamos, son asistentes administrativos de un gerente municipal, antes de ustedes proyectar el acto resolutivo, es importante que ustedes tengan a la vista la resolución de alcaldía mediante las cuales se le designó facultades a su gerente. ¿Por qué? Porque dentro de este documento van a ir de manera muy detallada las funciones o facultades que han sido delegadas. Porque supongamos que ustedes emitan un documento, un acto resolutivo, dentro de las cuales supongamos que sea, se me ocurre, aprobar expedientes técnicos y no se den cuenta que dentro de las funciones no es contemplada esa facultad delegada, el funcionario está incurriendo en el tema de usurpación de funciones, chicos. Entonces, el tema de actos resolutivos también es importante que tengan en cuenta si es que tienen facultades o no. Incluso, un tip, no pueden considerar, a veces suelen emitirse ciertos actos resolutivos mediante el cual el alcalde, supongamos, sea ausente del distrito o de la provincia por 1 o 2 días. En ese interín lo que hace es delegar facultades a un regidor para que lo supla durante esa ausencia, pero nunca se le debe delegar facultades administrativas al regidor. Entonces, chicos, hay que tener en cuenta, entonces, si uno va a desempeñarse también labores en la administración pública, ya sea a nivel de gobierno regional o a nivel de municipalidad, que sería un gobierno local, también tener en cuenta lo que es la ley orgánica de municipalidades. A nivel del Perú, esas están vigentes y vienen de manera continua, a veces modificándose. Entonces, también es importante tener en cuenta estas normas con la finalidad de que ustedes puedan tener en cuenta qué facultades tiene cada autoridad. Es igual que incluso ustedes pueden llegar a ser secretarias generales y hay que tener en cuenta que qué acciones, perdón, qué funciones tiene a cargo el Consejo Municipal. El Consejo Municipal básicamente lo que va a hacer es recomendar. No puede obligar a realizar ciertas cosas. Entonces hay que tener en cuenta mucho el tema de la terminología. Por eso es que si ustedes, bueno, tienen la oportunidad de continuar, digamos, o de querer desarrollarse dentro de la administración pública bajo un cargo relacionado de repente al derecho,
es importante también llevar de repente otro curso vinculado al tema de la ley orgánica de municipalidades. A nivel también de gobiernos regionales también existe una ley. Entonces, es importante también tener conocimiento en ese ámbito. ¿Ya, chicos? Ahora, en lo que considera el tema de se resuelve, tenemos la consigna de consignar, obviamente, el tema de artículos en las cuales se puede consignar, se declara fundada la solicitud de tal persona, quien solicita tal, con domicilio tal. Luego, como ítem 2, notificar la presente resolución en conocimiento del administrado para las acciones correspondientes. Y nunca, chicos, se deben de olvidar de consignar, regístrese, comuníquese y cúmplase. Y obviamente en la actualidad, si tiene la oportunidad de continuar laborando en el sector público, es importante tener en cuenta el tema de las publicaciones de este tipo de documentos en el portal. A la actualidad se tiene que mantener actualizado y se tienen que emitir y subir al sistema de manera continua. Ahora, como finalizando, también tenemos la consignación de lo que es la firma de la autoridad competente para emitir la resolución, la denominación del cargo de la autoridad competente y puede ser un visto, el posello o el sello. A veces ya no se consigna el nombre y apellido de la entidad, solamente se consigna el tema del sello donde está considerado estos datos. Ahora, como recomendación, chicos, es importante que al momento de que ustedes reciban una resolución administrativa, también revisen de manera detenida cada una de las partes para comprender el contenido, las decisiones adoptadas y también los posibles recursos que se puedan ejercer en virtud de la normativa vigente. También tienen que verificar que todo esté de manera correlativa, de manera legible, no ambigua. Y para que esta no sea materia de nulidad, como ya les había comentado. Obviamente, todo acto resolutivo puede ser materia de impugnación, porque obviamente la mayoría de administrados no va a estar de acuerdo con algún pedido en el cual se les esté denegando algo. Y obviamente tienen el derecho de poder recurrir a las instancias que consideren conveniente. Pero lo importante es que el acto resolutivo no sea materia de nulidad, porque también si bien es cierto, no hay una afectación directa, pero lo ideal es que las mismas no contemplen vicios. Entonces hay que revisar que el documento esté motivado, que tenga tenga correlatividad, que tenga el tema de que esté relacionada una de otra, que tanto lo peticionado se desarrolle dentro de los límites de él y que no vaya más allá de lo que solicitan o que sea algo incongruente a lo solicitado. Entonces, hay que tener mucho en cuenta ello y hay que leer el expediente, chicos. Leer el expediente nos va a dar luces de qué es lo que nos están solicitando. No es solamente emitir el documento, es revisar también los antecedentes, porque con ello vamos a poder darnos cuenta si está bien o está mal es lo que están requiriendo. Incluso ustedes mismos con el continuar de su experiencia, lo siento, van a poder ustedes ya manejar qué requisitos o qué contenido van a necesitar los informes. Incluso ustedes ya, digamos, con esos conocimientos, ustedes van a poder incluso devolver expedientes para que puedan mejorarlos. Y la finalidad no es algo personal de que yo voy a devolver el expediente porque me cae alguien mal. No, señores. Hay que devolver el documento si lamentablemente este no cumple con los requisitos o incluso este no ostenta una claridad que nos va a dar luces para poder emitir un buen acto resolutivo. Ahora, algo importante también, chicos, las partes fundamentales de una resolución van a ser un elemento fundamental para el proceso de cumplimiento de ciertos trámites administrativos en el Perú. Estas partes van a incluir el tema de la introducción, los considerados, los dispositivos y las firmas. Básicamente es la parte expositiva, la parte considerativa y la parte resolutiva. Hay que también
identificar específicamente quién va a ser la autoridad, quién va a suscribir el documento y también con qué propósito se va a emitir el acto. O sea, no es de que yo, supongamos, yo tengo un caso en las cuales el señor está solicitando una servidumbre de paso. La solicitud la han planteado, a nivel técnico no procede, no en todos los casos se van a requerir el acto resolutivo. En este caso, si a nivel técnico me están diciendo que es improcedente por cuanto no esté, supongamos que esté dentro de áreas de terceros, solamente basta y sobra con notificarle al administrado el contenido del informe y la carta mediante la cual se le pone en conocimiento. Hay que tener en cuenta que los actos resolutivos son aplicables para el tema de efectos jurídicos, que pueden ser, normalmente se utiliza, como ya les comenté, para contrataciones, para el tema a nivel de implementación de alguna política o alguna directiva, entre otras cosas. A nivel presupuestal también para el tema de incorporación. También incluso el tema de reconocimiento de deuda. ¿A quién, por ejemplo, ha generado que finalizando el año no le han podido pagar porque no ha podido ser de repente, no ha podido ser girado el pago? Entonces han tenido que pasar un reconocimiento de deuda para que puedan proceder con su pago, pues, ¿no? Y para ello se emite un acto resolutivo que contiene a nivel final que se reconozca una deuda, no de una persona, sino de un montón digamos, de locadores o incluso proveedores que están adeudando ciertos servicios, pues, ¿no? Bien, chicos, hasta allí, ¿alguna pregunta? Chicos, ¿alguna duda? Listo, Carolina. Bien, chicos. Entonces, ahora les voy a explicar cómo ustedes pueden obtener modelos digamos, a nivel de otros tipos de otras entidades. Carlos, este formato es aplicable para cualquier empresa. Carlos, te comento, este tipo de documento solamente se emite a nivel de entidad pública. Listo, Carlos. Bien, ahora les voy a mostrar, a ver, me ven si es que pueden visualizar, a ver, voy a dejar de compartir para variar. Chicos, ahí pueden visualizar el Google. Ya. Bien, chicos, miren. Cuando nosotros vamos a poder escoger un modelo, yo particularmente, bueno, en el Perú yo siempre prefiero escoger, por ejemplo, a nivel de gobierno regional de Piura, yo busco gobierno regional Piura, supongamos. Entonces, yo me voy aquí, resolución ejecutiva. Como se puede visualizar, cada entidad a la actualidad ya tiene una página institucional. Aquí se puede visualizar, por ejemplo, desde la más actual hasta la más antigua. Si mal no recuerdo, la más antigua acá es 2019. Pero aquí podemos, obviamente, empezar a cotejar con periodos. Supongamos que queremos del año pasado, de repente. 2024, colocamos julio, por ejemplo.
hasta la actualidad o algo corto. Bien, entonces aquí podemos visualizar del año pasado. Por ejemplo, aquí en esta resolución es ejecutiva regional, le emite obviamente el gobernador regional, ¿correcto, chicos? Aquí nos hablan de básicamente de la materia que sería conformar la mesa técnica para evaluar el desarrollo agropecuario de la margen izquierda de Tambo Grande. Y aquí lo podemos descargar. Y aquí podemos encontrar básicamente modelos, guiarnos. Ahora, hay casos en los cuales también podemos encontrar donde se pueden encontrar ya editadas, pero como a la actualidad ya son, prefieren sellarlas y escanearlas por los sellos originales, las van a encontrar así. A ver, otro modelo, y que son muy comunes, chicos, por ejemplo, eso les hablaba de las designaciones. En el caso de designaciones, ahí la pueden visualizar. Miren, tenemos el encabezado, fecha, el número de resolución, vistos, considerando. Entonces tenemos partes positivas. Hay entidades, como les digo, varían y solamente consignan la numerología, pero hay otras consignan un pequeño desagregado de lo que contiene, digamos, el planteamiento del problema. Tenemos el tema de la parte considerativa, se menciona la norma. Aquí, como parte importante para ustedes, miren chicos, aquí se utiliza el artículo 191 de la Constitución Política del Perú, en las cuales dice los gobiernos regionales tienen autonomía política, económica, administrativa en los asuntos de competencia. Entonces, siempre en la parte considerativa se puede iniciar con esta norma, por cuanto esta norma da mérito a que, digamos, el gobernador regional puede emitir este tipo de documentos. Luego también tenemos esto, el artículo 8 de la ley 27783, que es la ley de base de descentralización que establece la autonomía de derecho y la capacidad efectiva del gobierno regional en los 3 niveles. Luego el tema de la 27867, la ley orgánica de gobiernos regionales, y las normas modificatorias en la cual indica pues que designar y cesar es competencia o atribución del presidente del gobierno regional. Y obviamente ya se van desarrollando el tema del informe de la Oficina de Recursos, porque, por ejemplo, a nivel de designación, hay que tener en cuenta que el jefe de recursos humanos tiene que emitir una evaluación validando si es que el funcionario a designarse cumple con los requisitos establecidos tanto en el tema del manual de perfiles, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque en la actualidad este tipo de actuaciones ya vienen siendo evaluadas por la Contraloría General de la República, debido a que ya son materia de sanción, tanto el hecho de aceptar un cargo que no cumple con el perfil, tanto como la persona que me designa. Entonces hay que tener bastante cuidado también en ello. Me dice Carmen, una resolución de un expediente también se cuenta, folea, en un expediente también se cuenta, folea. ¿Cómo si? No te entiendo, Carmen. Si nosotros ya hablamos de foliar, es la numeración, o sea, colocar la cantidad de hojas que ostenta un expediente. En un expediente también se cuenta resolución de un expediente también se cuenta. ¿Te refieres a la foliación de un documento de un expediente administrativo? ¿A esto te refieres? Sí, este aspecto, o sea, en el tema de foliar documentos de expedientes administrativos, se tiene que tener en cuenta que la foliación siempre va a estar en la parte superior izquierda. Normalmente se numera de arriba hacia abajo. Y también hay que tener en cuenta que hay hojas que están, digamos, o tienen tanto en la parte de adelante como en la parte de atrás, también tiene contenido. Entonces, ambas caras también tienen que ser foliadas. También se consigna un número de documento. Entonces, no es de que porque sea una resolución no la voy a foliar, no. También forma parte integrante de un expediente administrativo, por lo tanto, tiene que estar foliado. ¿Por qué? Porque a nivel del Perú,
nosotros tenemos un sistema que es el SIGEA, y en el SIGEA, cuando trasladamos documentos, todo lo que trasladamos, todo lo que obra en el expediente tiene que estar foliado, para evitar algún tema de que, por ejemplo, supongamos que nos olvidamos de foliar y solamente hemos consignado 30 hojas y las 2 adicionales eran la resolución y se pierde la resolución. Entonces, están los centafolios. Entonces me van a decir, no, aquí está completo el expediente. Entonces, todo en la administración pública también tiene que ser foliado. Bien, chicos. Entonces, esto ha sido en cuanto al tema de mi participación aquí. Agradecerles a todos los asistentes. Este es un tema complejo y muy amplio. Me hubiese gustado ponerles juegos didácticos, pero es un poquito complicado debido a la materia, ¿no? Entonces, espero que me hayan podido atender y agradezco a ustedes su disposición de tiempo para escuchar esta ponencia. Agradecer a todos, chicos. Cuídense. Los dejo con la coordinadora Melissa.